Detrás del brillo de Hollywood no había solo fama y glamour. Durante décadas, los estudios fueron un mercado de cuerpos donde el poder mandaba y el silencio se compraba caro. Hablar era perderlo todo, y las reglas eran simples: obedece o desaparece. Lo que vamos a contar no salió en portadas, pero todos en los pasillos lo sabían. Actores y actrices convertidos en juguetes para magnates, escenas que nunca llegaron al guión y secretos que costaron carreras, fortunas y vidas. Olive Thomas era la imagen del sueño americano en el cine mudo, joven, hermosa y con un futuro prometedor, pero ese sueño estaba lleno de trampas. Los estudios la usaban como cara limpia frente a la cámara y como invitada obligatoria en reuniones donde el alcohol corría sin control. Allí, más que actriz, era un adorno que complacía egos poderosos. En 1920 viajó a París con Jack Pickford, su esposo y hermano de Mary Pickford. Lo que debía ser una luna de miel se convirtió en tragedia. Una botella con tóxico y una noche llena de discusiones fue todo lo que quedó en la versión oficial. La prensa habló de accidente, pero quienes conocían la relación sabían que era un juego peligroso, donde los excesos y la manipulación mandaban. Amigos cercanos contaron que Olive quería romper el círculo. Había rechazado invitaciones, discutido con ejecutivos y mostrado cansancio ante las reglas invisibles del negocio. No era solo un matrimonio roto, era un sistema que la tenía atada a caprichos ajenos. Nadie le dio salida. Murió a los 25 años. Los estudios taparon todo con comunicados fríos y homenajes hipócritas. Olive no fue solo una víctima de la noche. Fue la prueba de que en Hollywood los contratos se firmaban con sumisión, y no todos sobrevivían para contarlo. Su muerte fue accidente o castigo. Rudolph Valentino no solo era el galán más deseado, era también la marioneta mejor vestida del sistema. Los estudios lo vendieron como el Latin Lover, mientras lo empujaban a matrimonios falsos para mantener su imagen limpia. Su vida personal no le pertenecía, era un negocio. En fiestas privadas, Valentino era el trofeo de millonarios y productores. Historias cuentan que lo exhibían como símbolo de poder, sentado en mesas rodeadas de apuestas, como si fuera un premio. Más de un testigo juró que allí las reglas desaparecían, y él aceptaba porque negarse significaba quedar fuera del juego. La presión lo destrozó. Entre rumores sobre su masculinidad y romances ocultos, Valentino se volvió rehén de su propio mito. Cada mirada en público era parte de un teatro obligado. Ser el hombre que todos querían fue su condena. Murió joven, 31 años, con una úlcera perforada como versión oficial. Los rumores nunca se apagaron. Venganzas, deudas de favores y pactos incumplidos. Hollywood lloró ante cámaras, pero en privado celebró que el problema se resolviera antes de explotar. Errol Flynn vivió en exceso. Aventurero en pantalla y fuera de ella, era el invitado que ningún magnate quería perderse. Sus fiestas eran leyenda, con alcohol, mujeres y secretos que costaban carreras. Flynn era más que actor, era mercancía que circulaba en los clubes privados donde el dinero mandaba. Fue acusado en más de una ocasión, pero siempre salió ileso. ¿Por qué? Porque tenía padrinos en las cúpulas del cine. Cada vez que un escándalo amenazaba con hundirlo, aparecía un contrato nuevo o un cheque que compraba silencio. Así se movía Hollywood. Nada era gratis. En sus memorias insinuó que lo usaron tanto como él usó a otros. Entre líneas dejó claro que había noches que no eran voluntarias, que se pagaban con papeles protagónicos. Ser la cara del deseo tenía un precio, y Flynn lo pagó con la libertad. Murió en 1959, enfermo y arruinado, después de quemar su vida en la hoguera que el mismo sistema encendió. Su leyenda quedó como mito romántico, pero detrás había cadenas que nunca se vieron en cámara. Montgomery Clift fue el actor del método, pero también el hombre que más incomodó a Hollywood. Los estudios querían que jugara el papel del galán perfecto, pero su vida privada contaba otra historia. Sus deseos no coincidían con lo que vendía su imagen, y eso se convirtió en arma de control. Directivos y productores lo protegían, mientras obedeciera. Lo invitaban a reuniones discretas, donde el silencio era obligatorio. Se habla de chantajes, de contratos firmados bajo amenaza, de fotos que podían arruinarlo todo. En ese juego, Clift era presa fácil, sensible, vulnerable, incapaz de enfrentarse al monstruo del estudio. El accidente que destrozó su rostro fue el inicio del fin. Montgomery se hundió en adicciones, y con ellas llegaron los rumores más oscuros.
Historias de encuentros humillantes circulaban como leyendas, contadas por quienes sabían que ya no podía defenderse. Era la estrella rota que todos miraban con morbo y nadie ayudaba. Murió solo, a los 45 años, dejando un legado brillante en pantalla y una vida hecha pedazos. En Hollywood, su caída no sorprendió. Era otro que no jugó bien las reglas invisibles. Roscoe Arbuckle fue el comediante más famoso de su tiempo, hasta que una fiesta lo enterró vivo. Lo invitaron a un hotel para celebrar con ejecutivos y actrices jóvenes, pero la noche terminó con una mujer muerta y un circo mediático que sacudió la industria. Lo acusaron de algo que nunca se probó, pero el daño ya estaba hecho. Arbuckle conocía demasiado. Fiestas privadas donde corría el alcohol, drogas, y donde actrices eran tratadas como fichas de casino. El escándalo no solo lo destruyó a él, expuso un sistema que prefería callar antes que perder poder. Los juicios fueron un espectáculo. Lo absolvieron, pero su carrera quedó muerta. Los estudios cerraron filas, no por justicia, sino por miedo a que él hablara más de la cuenta. Roscoe sabía secretos que podían incendiar Hollywood, y eso lo condenó al exilio social. Murió pobre y olvidado, mientras los verdaderos culpables siguieron reinando en los estudios. La fiesta que arruinó su vida solo fue una de tantas que nadie se atrevió a contar. Marilyn fue el rostro del deseo, pero detrás del brillo era prisionera. Desde que firmó su primer contrato, los estudios la moldearon a golpes de cirugías, pastillas y promesas rotas. Cada movimiento suyo era vigilado, cada palabra controlada. Tenía relaciones con los hombres más poderosos del país, no por elección, sino por presión. Las invitaciones que recibía no se podían rechazar, porque eran órdenes disfrazadas de cortesía. En esas reuniones, Marilyn dejó de ser persona para convertirse en entretenimiento privado. Vivía dopada para soportar la agenda que le imponían. Amigos contaron que lloraba antes de salir al escenario y que pedía ayuda que nunca llegó. Hollywood la convirtió en el juguete más caro de su historia, y cuando dejó de servir, la descartaron. Murió en 1962, oficialmente por una sobredosis. Extraoficialmente, hay teorías que involucran a presidentes, mafias y estudios. Marilyn no fue un mito romántico, fue una advertencia que nadie escuchó. Natalie Wood creció frente a las cámaras. Desde niña fue moldeada por estudios y productores que decidían cada paso de su vida. Su imagen de chica dulce ocultaba noches enteras de reuniones privadas donde el alcohol y los favores eran la verdadera moneda. Detrás de su sonrisa había miedo. En los 80, cuando su carrera parecía estable, aceptó un viaje en yate con Robert Wagner y Christopher Walken. Lo que debía ser un descanso se convirtió en tragedia. Natalie apareció flotando en el agua, con golpes y alcohol en la sangre, y un expediente lleno de dudas. El caso se cerró como accidente, pero testigos hablaron de gritos, peleas y tensión sexual a bordo. En Hollywood corrían rumores desde hacía años, relaciones arregladas, chantajes y amenazas si rompía el silencio. Su muerte fue el final perfecto para quienes querían que ella dejara de incomodar. Hoy, nadie puede dar respuestas. Solo quedan preguntas y un expediente que huele a encubrimiento. Natalie se convirtió en un fantasma más del sistema que la fabricó y luego la dejó hundirse en la oscuridad. Jean Harlow era la rubia platino que incendió la pantalla en los años 30, pero esa imagen fue diseñada con bisturí, contratos y sesiones privadas donde se decidía más que su vestuario. Los estudios la empujaron a matrimonios por conveniencia y a fiestas donde ella no era invitada, era el centro de apuestas. Su relación con Paul Byrne, un productor influyente, terminó en tragedia. Él apareció muerto con un tiro en la cabeza, y la versión oficial fue suicidio. La verdad, nunca salió. Lo que sí se supo es que Jean quedó atrapada en un círculo de millonarios que la trataban como propiedad compartida. No había libreto que contara cómo sobrevivía a esos juegos. Jean intentó romper la dinámica, pero cada intento venía con amenazas disfrazadas de cláusulas contractuales. La prensa la pintaba como la mujer fatal, cuando en realidad era una pieza en el tablero de hombres poderosos. Su mirada decía más que cualquier diálogo en pantalla. Murió con solo 26 años, oficialmente por insuficiencia renal. Oficiosamente, las noches de exceso y la presión terminaron antes que su carrera. Hollywood la vendió como mito, pero detrás solo había control y explotación. Barbara Stanwyck no necesitaba rodeos, era directa, dura y aprendió rápido las reglas del juego. Desde sus primeros papeles, aceptó que los contratos no se firmaban solo en la oficina.
y que la cama era parte del negocio para muchas estrellas. Ella no se quedó atrás, fue amante de poderosos que le abrieron puertas, pero también supo negociar. No era víctima, era jugadora, aunque el precio fue alto. Las fiestas en casas privadas eran su segunda oficina, allí se cerraban películas y se rompían carreras. Bárbara sabía que, en Hollywood, o eras usada o usabas, y eligió lo segundo. Sin embargo, esa imagen fuerte escondía una dependencia emocional que la llevó a relaciones explosivas. Se hablaba de encuentros que rayaban en lo violento, pactos para mantener secretos, y romances que nunca podían salir a la luz. En la pantalla dominaba a los hombres, pero en privado muchas veces no mandaba nada. Murió con una reputación impecable para el público, pero las memorias de quienes la conocieron cuentan otra historia. Stanwyck fue sobreviviente de un sistema diseñado para devorar a los que no aprendían a jugar sucio. Ramón Novarro fue el galán latino que los estudios vendieron como exótico y deseado, pero lo que no contaban era la doble vida que le impusieron. Su orientación sexual lo convirtió en blanco de chantajes, fiestas privadas y relaciones que no podía rechazar. Para mantener la imagen de galán heterosexual, los estudios lo emparejaban con actrices en romances falsos. Mientras tanto, en la sombra, ejecutivos y millonarios lo invitaban a reuniones discretas, donde el precio de su silencio era su dignidad. Cada favor era un candado más en su jaula dorada. La presión lo hundió en la soledad. Sin poder amar libremente, recurrió a encuentros clandestinos que terminaron en tragedia. En 1968, lo encontraron muerto en su casa, brutalmente golpeado con un candelabro. Oficialmente, fue un robo. Extraoficialmente, muchos creen que fue una ejecución disfrazada. Murió con 69 años, y su historia quedó marcada por la hipocresía de un sistema que lo convirtió en ícono, mientras lo destruía por dentro. Hollywood lo usó como producto, y luego lo dejó morir en silencio. Desde los 13 años, Judy Garland fue controlada como una máquina. Estudios que la drogaban para trabajar, contratos que regulaban hasta lo que comía y productores que la llevaban a cenas donde era más adorno que artista. El rodaje de El Mago de Oz fue solo el inicio. Judy tomaba pastillas para dormir, para despertar, para sonreír. Cada invitación a una fiesta era una orden. Allí circulaban hombres que no pedían, exigían. Ella era la muñeca que no podía romperse, porque su cara era dinero. Intentó rebelarse, pero siempre había una amenaza. Quitarle papeles, cortar contratos, arruinarla en la prensa. Entre giras y shows, su vida personal se convirtió en un campo minado de deudas, escándalos y soledad. Hollywood la exprimió hasta la última gota. Murió a los 47 años, con sobredosis en el informe y dolor en la historia. Judy no murió por casualidad. Murió porque nadie sobrevive a ser prisionero disfrazado de estrella. Tayula no jugaba a la inocencia. Era dueña de su vida sexual y lo gritaba en una industria donde todo debía ser secreto. Pero su rebeldía también la metió en redes de poder, que la usaron tanto como ella usó a otros. Era famosa por sus fiestas legendarias, donde el alcohol y los juegos peligrosos corrían sin freno. Millonarios la adoraban porque no tenía filtros. Pero eso la convirtió en presa fácil para contratos que venían con condiciones ocultas. En esas reuniones, nadie salía gratis. Hollywood toleraba sus excesos porque vendía boletos, pero detrás había chantajes, fotos comprometedoras y rumores que la seguían a todas partes. Tayula jugaba con fuego y lo sabía, pero nunca se arrodilló del todo. Murió dejando una imagen de diva excéntrica, cuando en realidad fue una sobreviviente de un sistema que la intentó domesticar sin éxito. Tayula fue la excepción que probó la regla. En Hollywood, si no te vendías, te destruían. Fue libre. O solo parecía. Hollywood vendió glamour, pero escondió cadenas. Estas historias no son cuentos, son pruebas de un sistema que usó a sus estrellas como piezas de un juego oscuro. Detrás de cada sonrisa había contratos invisibles, favores que se cobraban con la piel y silencios comprados con miedo. Y si esto ocurrió con los nombres más grandes, imagina lo que pasó con quienes no conoces. Si quieres descubrir más verdades enterradas bajo las luces, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí no maquillamos la historia. La contamos como fue, sin filtros y sin miedo. Lo peor está por salir. Y créeme, no querrás quedarte fuera.